buenos días. Bienvenidos a su programa Radial Ánimo de este día martes. Soy la abogada Lady Campos, que les transmite en vivo desde este país de Canadá. Estoy muy contenta de venir a compartir las buenas nuevas. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque me acompañan una vez más. Y este día martes vamos a hablar acerca de un tema que trae a nuestra sociedad en una crisis, convulsionándola, maltratando a las familias. Y nuestro tema de hoy se llama Las 6 maldiciones del adulterio. Nuestra cita bíblica va a ser Proverbios 6, 32, 35 y dice la palabra de Dios: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Entonces, vamos hoy a hablar acerca del adulterio y vamos a ver que tristemente este pecado hasta el día de hoy continúa devastando a las familias. Continúa sobre todo lastimando a los hijos. Es una maldición que ha pasado de generación a generación hasta que busquen el arrepentimiento, hasta que algún miembro de la familia busque su salvación, Dios tenga misericordia de él y alcance a terminar con este flagelo. Entonces vamos a ver hoy que el adulterio, antes de entrar al contexto del texto, vamos a orar, por favor. Permítame nada más que termine. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la misericordia que tienes de acercarte a nosotros. Espíritu Santo, te pido que seas tú el que enseñe, el que capacite, el que ministre, el que dé convicción de pecado, sobre todo, Señor, para que las personas que escuchan puedan alcanzar su salvación. Y confirma, Padre Santo, a los que caminan contigo. Ayúdanos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les comentaba que en el contexto de este texto, para el adúltero no hay restitución por cuanto destruye su vida y la vida de su familia. Si vive, va a quedar deshonrado de por vida, con un oprobio que nunca se va a desvanecer. El celoso marido tampoco se apiadará de él. Hay de aquellos que se meten con una mujer casada. Vemos que el Talmud identifica el corazón y el ojo como agentes del pecado. Permitir que la mente se obsesione con pensamientos lujuriosos es elegir deliberadamente el camino de la tentación. El adulterio podría considerarse un tipo de suicidio. ¿Por qué? Porque la gente cada día está buscando el camino de la destrucción. La persona que se embarque en una relación adúltera, abrazando la insensatez, en lugar de la sabiduría de Dios, pagará las consecuencias con seguridad. Su propia alma será destruida si no se arrepiente. Otros estudiosos de la Biblia dicen que el que comete adulterio es como si una persona estuviera embrutecida. Si su alma está corrompida, los pasos de su cuerpo físico irán a lugares corruptos, si no se arrepiente. Hebreos 13:4 dice: pero
a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es, que debido a que Dios instituyó el matrimonio en la creación, Él sujetó la actividad sexual dentro del matrimonio para que sea pura. Pero cualquier actividad fuera de esta pone de inmediato a la persona bajo el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que juzgará Dios a los fornicarios y a los adúlteros, a las adúlteras. En el matrimonio, y esto nos debe de quedar como enseñanza también, en el matrimonio, si el hombre cuida a su esposa, se cuida a sí mismo. ¿Cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día? Vamos a explorar esta mañana 6 consecuencias del adulterio. Aunque son muchísimas más, nada más nos va a alcanzar el tiempo para hablar de 6 maldiciones cuando una persona está cometiendo el adulterio, que es una desgracia, es un acto tan atroz. Y si tú sigues, a pesar de que Dios hoy te hable a través de lo que dice su preciosa palabra, si tú continúas viviendo en adulterio, Jesús no te va a perdonar, no vas a poder tener un encuentro con Él, no vas a terminar con esa esclavitud. Los pecados sexuales son muy, muy fuertes, te hacen fortalezas mentales que solamente la gracia de Dios te puede salvar. Y es momento de abandonar el mal. Si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres que tu familia sea rescatada para que empiece una nueva vida caminando con Cristo, hoy que estás vivo, es tu oportunidad, hombre y mujer que hoy me escuchas. Deja tu rebeldía y obedece. Antes de adentrarnos en las maldiciones del adulterio, es importante entender qué significa para Jesús el adulterio. El adulterio se define como la infidelidad conyugal, es decir, cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. La palabra de Dios considera el adulterio como un pecado grave que viola la institución del matrimonio. La Biblia prohíbe el adulterio de manera clara. 3 palabras: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Esta prohibición indica que el significado del adulterio se entendía bien en la época en que se dio la ley. O sea, no se necesitaba ser un teólogo, un estudioso de los idiomas, un estudioso de la exegética, un estudioso de la teología, para que tú entendieras que no se debería de cometer adulterio. Esta ley es aplicable a hombres y mujeres y la pena por la infidelidad en la relación conyugal era la muerte. Aunque ahorita es la misma muerte espiritual, vamos a ver algunas maldiciones en el pecado del adulterio. Número 1, corrupción del alma. Es una de las maldiciones del adulterio conocidos en la Biblia. Se refiere a la contaminación moral y emocional que se produce en la persona que comete adulterio. Proverbios 6:32 menciona: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal la hace. Esta maldición se basa en la idea de que el adulterio puede ser divertido. Puedes pensar que es hermoso en sus inicios, pero sus consecuencias siempre serán amargas para quienes se dejan envolver en él. La persona que comete adulterio puede encontrar placer en el acto, pero esto se debe a que su alma se encuentra contaminada por la maldad. Por eso es que puedes encontrar placer en la maldad. Vas a tener pensamientos insanos, vas a tener pensamientos incorrectos, vas a tener una turbulencia de emociones porque nuestra alma se corrompe. Es decir, nuestro exterior puede aparentar pureza y hasta santidad, pero lo que Dios ve es que nuestro interior está podrido por el pecado. ¿Y cómo es que te corrompes? Vas a ser una sola carne con él o con la que adulteres. Lo que significa que tú le vas a pasar tu suciedad a ella y ella te va a pasar su suciedad, su corrupción moral.
vas a ser una sola carne con esa persona. Por eso es que la persona que es adúltera se vuelve cada día más duro de corazón, se vuelve más perverso, más cínico, más rebelde, conforme esté practicando su pecado. Al ser falto de entendimiento, cuando a nosotros nos falta entendimiento, significa que nos está faltando raciocinio. Vamos a ser necios o necias, no vamos a buscar consejo. Vamos a preferir la compañía de otros adúlteros, la compañía de los fornicarios, porque con eso nos vamos a sentir tranquilos, porque nadie nos va a reprender. Vamos a evitar los matrimonios que son fieles, vamos a evitar hablar con personas que en su momento nos podrían ayudar, porque somos necios, porque no estamos buscando consejo. Estamos como los cerdos, disfrutando el lodo en donde nos encontramos. La Biblia dice en Proverbios 15:22, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Y tú ves ahorita cómo el adulterio es hasta hecho en chistes, donde la gente se divierte, se ríe cuando sabe que una persona está adulterando, otros hasta lo consideran muy hombre o muy mujer, la consideran como el ícono de la feminidad, cuando una mujer está fornicando, está adulterando, y lo contrario a un hombre o a una mujer entendida es que ella endereza sus pasos. La gran diferencia. ¿Cuáles son los sinónimos de falta de entendimiento? Si tú hoy esta mañana no sabes. Falta de entendimiento es igual a ser inculto, es igual a ser analfabeto y también es igual a ser y a practicar el idiotismo. Por eso dice Dios que los adúlteros son faltos de entendimiento. Se comportan practicando el idiotismo. A ese grado, a ese nivel de pecado llegan estas personas, estas almas. Ya vimos ahorita una de las maldiciones del adulterio, que es la corrupción del alma. Vamos a ver la segunda maldición, la ceguera espiritual. Dice Juan 3:19. Este es el juicio. La ceguera espiritual es un juicio que Dios envía. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el adulterio siempre comienza cuando lo ves como una aventura, donde la primera etapa todo parece ser color de rosa, te sientes realizado, te sientes realizada, tu autoestima está por arriba. Obviamente en base a los estándares del mundo, al estándar de Dios no. Todo parece ser que va bien y el cónyuge llega a creer que ha conseguido aquello que realmente lo va a satisfacer. Ahí viene el engaño del pecado. ¿Crees tú que ya conseguiste una persona que realmente te va a hacer feliz? ¿Qué es lo que tú tanto necesitabas? ¿Qué es lo que tú estabas buscando? Entonces vamos a ver que no obstante que este pecado nos enceguece y nos impide ver el grave error en que nos encontramos las personas que están practicando este pecado, se nos olvida que todo el que practique el adulterio, dice la palabra, que terminará perdiéndose. Y acuérdense, el adulterio equivale a la fornicación. Y vamos a hablar de esta diferencia al rato. ¿Qué pasa cuando un adúltero es descubierto? Se pierde la confianza en él. La familia pierde la confianza en él. La sociedad pierde la confianza en él. Él no se da cuenta que incluso en la sociedad es menospreciado porque dejó a su familia, porque dejó a sus hijos y se fue a formar otra familia. Lo que comienza como un simple desliz o desahogo, como muchos lo llaman, termina llevándolos demasiado lejos al punto de enredarlos en su propio pecado. Número 3. Fuga de bendiciones en la familia. El adulterio es considerado como una traición a la institución del matrimonio y a la familia, que es un valioso tesoro para Dios.
Esta maldición se relaciona con la idea de que el adulterio conlleva la pérdida de bendiciones y protección divina para la familia. ¿Cómo tú puedes traer maldición a tu familia, a tus hijos? ¿Cómo tú puedes corromper a tu esposa? ¿Cómo puedes corromper a tu esposo? Viceversa, si es la mujer la que está adulterando. ¿Cómo puedes destruir a tu familia por estar practicando este pecado? Cuando el hombre y la mujer están en adulterio, se crea una disfuncionabilidad matrimonial. El tiempo que se debe de emplear entre los cónyuges y la familia se pierde. Así se empieza a alejar la esposa adúltera o el esposo adúltero. Cuando empiezan esa relación, ellos juran y perjuran que no van a dejar a sus hijos, que le van a seguir dedicando tiempo, etc. Mentira, no puedes hacer un compromiso de valor cuando tu alma está corrompida, cuando tú estás cegado. El tiempo que antes le dedicabas a tu familia, se lo dejas de dar. Y es ahí cuando comienzan a fugarse las bendiciones, tanto económicas como espirituales. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que no podía solventar a tu familia, te atreves a tener otra, obviamente tus ingresos no te van a alcanzar. Incluso hay hombres que han llegado a cometer fraudes, robos con tal de tener otras familias. Otra consecuencia de esta fuga de bendiciones es que los adúlteros terminan criando hijos ajenos y abandonan las responsabilidades de su propia familia, olvidando así el valioso tesoro que el núcleo familiar representa para Dios. ¿Cuántas personas, y estoy hablando de hombres y de mujeres, que dejaron a sus esposos para irse con otro, dejaron a sus hijos y se fueron a criar a los hijos de la mujer adúltera o a los hijos del hombre adúltero? Y hay hasta comentarios mundanos que les llaman los tuyos, los míos y los nuestros. Pero eso no tiene nada que ver con el plan de Dios para la familia. Y sobre todo, como hay una maldición, hay una fuga de bendiciones, no puede haber hermandad entre esos hijos, entre los medios hermanos. ¿Por qué? Porque no está la salvación en ellos, no hay un perdón, no hay un arrepentimiento, y entonces entre ellos están peleando por el lugar, por el dinero del papá o de la mamá, si es que todavía tienen dinero. Se están peleando, esperando el día que se muere el adúltero, que se muera la adúltera para poder tener acceso a los bienes, o están deseándole, están en una forma de doble corazón, fingiendo un amor con tal de que el adúltero o la adúltera le deje algo más a determinado hijo. Y este pecado te ata tanto que aunque tus hijos sean mayores de edad, si tú no te arrepientes, no vas a poder hacer un vínculo con ellos. No vas a poder amar a tus hijos porque no tienes el perdón de Dios. No tienes una comunión con Dios. En lugar de tener los frutos del Espíritu, tienes los frutos de la carne practicando en tu vida, que están muy bien enumerados en Gálatas. Estás practicando la lujuria, estás practicando el enojo, estás practicando la hipocresía, la mentira. Todos los pecados de la carne enumerados en la palabra de Dios. Eso estás tú haciendo. Por eso no puedes hacer un vínculo con tus hijos. Y aunque tus remordimientos te lleven a buscar a los hijos que abandonaste por irte de adúltero, si tú no te arrepientes, mujer o hombre que hoy me escuchas, no vas a prosperar con ellos. Si no te arrepientes y no das frutos de arrepentimiento. En los adúlteros, los remordimientos están constantemente recordándoles que cambiaron a su familia por una ramera. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios. O si eres mujer, por un hombre que es igual de perverso que tú. Y luego vas a esperar que te sean fieles. Acuérdense que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Quieras o no quieras obedecer a Dios. Otra fuga de bendiciones, que te pierdes ver la crianza de tus hijos, tanto hombre como mujer adúltera. Como estás enceguecida por tu pecado, como estás
con tu alma corrompida, no puedes ver el crecimiento de tus hijos, no puedes ir a los festivales de tus hijos, no puedes, cuando tus hijos se enferman, estar con ellos, y creas una amargura en tus hijos que solamente Dios puede salvarlos y hacer que te perdonen. Esto es algo muy triste porque cuando pasa el tiempo, ya no lo puedes regresar. Cuando pasa el tiempo ya no puedes decirle a tu hijo, al adulto, vamos a regresar el tiempo para que yo te disfrute cuando eras un niño, para que yo juegue contigo en tus partidos, para que yo te lleve a los cumpleaños. Ya no se los puedes decir, ya pasó el tiempo. Por eso dice Dios que nos guardemos mucho de este pecado, porque es cruel, es atroz el daño que hace y no lo podemos recuperar. Por esa razón los adúlteros son tan promiscuos, que tienen varias parejas e intentos de ser una familia con éxito. Como están en oposición a Dios, como están andando sin bendición, nada puede tener éxito. ¿Y qué pasa? Forman una familia, al rato o ella o la adúltera con la que se juntó se va con otro, o simplemente él, porque es un promiscuo, se consigue otra, y así se sigue la maldición. ¿Y qué pasa? Aunque tú te casaras después de cometer el adulterio, no va a haber la bendición de Dios si no te arrepientes. Lo puedes hacer 2, 3, 4 veces. Te puedes juntar 1, 2, 3, 4 veces. Puedes hacer los intentos que quieras. Pero mientras tú no te arrepientas, el mal va a estar en tu corazón. ¿Cuántos adúlteros están solos después de varios intentos de formar familias? Bueno, después de varios intentos de haber destruido a varias familias. Lo que tanto temían les llega. Un adúltero, amada hermana que hoy me escuchas, un adúltero está lleno solo con la presencia de Dios. Aún sus hijos le van a reclamar, los que tuvo fuera del matrimonio, el hecho de que los haya procreado sin haber estado casado. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque así es la vida, así es la gente allá afuera. Allá la gente afuera no le va a importar si fue culpa del hijo o no del hijo que te hayan criado en medio de una relación adúltera. Se lo van a decir que sus hijos no son hijos de un matrimonio, que sus hijos no son que sus hijos son bastardos. Todo por la maldición del adulterio que vino en su casa. Y que solamente Dios puede sanarlos de esas heridas, que solamente Dios puede limpiarlos y hacerlos nuevas criaturas. Los adúlteros, amados hermanos y hermanas que hoy me escuchan, están destinados a la bancarrota espiritual, a la bancarrota física y a la económica. Están destinados a la soledad, a las vergüenzas y heridas por no haber sido fieles. ¿Cuántos videos circulan en las redes de personas adúlteras que son descubiertos o descubiertas? ¿Cuántas personas no van a seguir siendo exhibidas si no te arrepientes de tu pecado? Si no te arrepientes, aún tú cuando estás en la intimidad con un hombre o una mujer que no es tu esposa, con un hombre o una mujer con la cual no estás casado, adentro o afuera o en donde tú estés pecando, Dios está observando, porque Dios está en los cielos y en la tierra. De nada sirve que te cuides de una cámara física en una casa. Tenemos una gran cámara en el cielo que nos está todos los días observando nuestras conductas. El adúltero no puede salir inocente cuando es culpable. Les quiero comentar de un caso de una persona que por diversión se fue con su secretaria a un viaje de negocios y adulteró con ella. Cuando él hizo cuando él lo que en el mundo le llaman, quiso tener esta aventura que para Dios es un asqueroso pecado, él nunca pensó en dejar a su esposa ni a su familia por su secretaria. Él vio que era una mujer fácil y
aprovechó la oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando ya se van a regresar del viaje de negocios? Que esta astuta mujer, como dice Proverbios, cuando él estaba descuidando haciendo su maleta en el hotel para regresarse, su amante le metió, sin que se diera cuenta, su traje de baño para que su esposa descubriera que había estado con una mujer. Lo que yo les decía, las personas que cometen adulterio están embrutecidos, no pueden pensar. Esta persona llega a su casa, lo normal, la esposa se dedica a deshacer la maleta, a poner todo lo que trajo en su lugar de ropa y encuentra el traje de baño, encuentra la ropa interior de esta mujer y le pide el divorcio. Destruye a su esposa. Su esposa se amarga y lo peor es que esa amargura de la mujer se lo va a transmitir a los hijos. Lo va a sacar con los hijos porque son con los que conviven. El adúltero se va a ir, él no va a ver las consecuencias de su amargura, pero los hijos sí. Los hijos van a pagar por tu pecado, mujer adúltera, por tu pecado, hombre adúltero. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, no se quería divorciar, se tuvo que divorciar. No quería dejar a sus hijos, lo tuvo que hacer. Y no le quedó más que irse a vivir con esta mujer. ¿Y para qué se va a vivir con esta mujer? Para que noche y día se estén reclamando. Tú destruiste mi casa. Tú hiciste eso para que mi mujer me dejara. Yo nunca te prometí que me iba a casar contigo. Tú sabías que yo no iba a dejar a mi esposa. Ahí está en su propia consecuencia de sus actos. ¿Cuánto tiempo duraron? Muy poco. Porque así es el pecado. El pecado te engaña, te hace creer que puedes hacer las cosas y que no va a pasar nada. Mentira, mentira. Vamos a continuar. El cuarto castigo o la cuarta maldición de la desobediencia es el castigo divino. Toma nota. Proverbios 22:14 dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Amados, amadas que me escuchan, si ustedes no son fieles al pacto, si ustedes están coqueteando con el pecado, si ustedes abrazaron la lujuria y ya empezaron a adulterar espiritualmente, Dios va a permitir, porque aquí lo dice, fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Vas a permitir que se te acerquen esas mujeres extrañas. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Tú estás buscando el pecado, tú estás siendo ligera, mujer, tú estás siendo ligera, viendo en el internet cosas que no deben, codiciando a personas, porque ahorita la prostitución es para todos los géneros. Si tú estás coqueteando con eso, dice Dios que Él te va a mandar un hombre con el cual Dios está molesto, o una mujer con el cual está Dios molesto, para que te corrompan más de lo que ya estás, para que haya fugas de bendiciones en tu vida y, sobre todo, para un castigo. La Biblia menciona que los besos de la mujer infiel son una trampa y Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Ten mucho cuidado, amado hermano. Amada hermana, esta maldición se relaciona con la idea de que el adulterio puede llevar a la persona a su propio castigo divino. La infidelidad termina convirtiéndose en dolor y amargura. Ahí está el precio. Ahí está el precio del adulterio. Lo que en un comienzo fue divertido, termina acarreando terribles consecuencias emocionales. Muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben que lo que deja como resultado es una terrible sensación de vergüenza, además de causar daños irreparables a la familia. Es conocido que lo que mal empieza, mal termina. ¿Por qué crees tú, mujer adúltera, que a ti te va a ir muy bien si tú fuiste instrumento del diablo para destruir una familia? ¿Por qué piensas tú, hombre, que a ti te va a ir bien si fuiste instrumento del diablo?
para destruir a la familia de una mujer. Dios tenga misericordia de estas almas. Dios nunca va a bendecir una relación en fornicación ni en adulterio. No nos engañemos. No nos engañemos. Por eso no hay bendición en tu vida. Por eso no te alcanza el dinero. Por eso es que vives en una forma miserable. Por eso es que aunque tú hables mucho de Dios, tus frutos, tu testimonio dice lo contrario. Por eso hay tanta gente religiosa que cae en ese pecado, que son exhibidos, porque Dios usa todas estas cosas, ese adulterio espiritual. Dios termina y permite que se vuelva un adulterio físico. ¿Qué pasa con estas personas que son necias con el adulterio? Simple y sencillamente el amante llega a convertirse en el propio castigo para que los practican. Por la mujer o por el hombre que tú te fuiste, va a ser tu verdugo, va a ser la persona que te va a hacer recordar cada día de tu vida tu pecado. Van a tener que asumir la responsabilidad, van a perder todo ambos, no solamente el hombre, también la mujer va a perder todo, como le pasó al rey David. ¿Qué pasa con el rey David? ¿Hace cuánto tiempo adulteró el rey David? Y hasta hoy, tú y yo, nos seguimos acordando de eso. Dice Dios que la afrenta del adúltero nunca será borrada. Tú puedes terminar el adulterio, tú puedes arrepentirte, pero tristemente vas a ser un ejemplo de lo que no debiste hacer si te arrepentiste. Pero además hay otra cosa, además déjame decirte otra cosa. Hace mucho tiempo yo conocí a una persona que había adulterado antes de conocer a Dios, antes de arrepentirse. Luego se arrepintió y bueno, hizo lo que toda persona hace, dio frutos dignos de arrepentimiento. Regresó con su familia, le predicó a su esposa, le predicó a sus hijos, porque él, gracias a Dios, se arrepiente, es sensible a la dirección de Dios y regresa a su casa. Una vez yo le dije a esta persona, yo no sabía lo que había pasado en su vida. Y yo una vez le dije a esta persona, ¿tú me podrías dar un consejo acerca porque él es cristiano, acerca de las cosas, de la familia, de los hijos? Era además un hombre grande, sabio. ¿Saben qué, amados hermanos y hermanas? Se quedó callado. No me pudo decir nada. Y yo no entendí por qué. Yo dije, bueno, a lo mejor le dio pena o no sé. No me dijo nada. Posteriormente, lo invitaron a dar su testimonio. No quiso en la iglesia, no quiso. Hagan de cuenta, amados hermanos, que este pecado que él cometió hasta ese tiempo la avergonzaba. Entiendo que la gracia de Dios no le habría brillado lo suficiente para entender que Dios lo perdonaba y que él podía hablar de su pecado para el efecto de que los demás no lo hicieran. Pero a él se quedó callado. Ya no dijo nada, ni para bien ni para mal. Y hasta hoy él recuerda su adulterio. La quinta maldición es que lo vas a perder todo. Todo lo vas a perder. La peor maldición sobre cometer adulterio es la pérdida de todo. Vas a perder tu prestigio. Vas a perder a tu familia. Vas a perder tus recursos. Vas a perder tu honorabilidad. Vas a perder tu virilidad. Vas a perder el tener un lugar en una sociedad. ¿Por qué?
Porque es lo que Dios dice, que la afrenta del adúltero nunca será borrada si no te arrepientes. La Biblia menciona que nadie, fíjate, nadie deja a su cónyuge por algo mejor. Obsérvalo. Nadie deja a su cónyuge por algo mejor. ¿Sabes por qué dejan a las cónyuges? Los hombres, las mujeres también, por algo que es más fácil. Eso es lo único que necesita un adúltero o una adúltera para pecar. Conseguir algo más fácil. Por eso los daños irreparables en el matrimonio, aún dentro del pueblo cristiano. Ten mucho cuidado, hermana, guarda tu oído. Por ahí los hombres seducen. Guarda tus ojos, guarda tus caminos. Hombre de Dios que hoy me escuchas, ten temor, porque Dios es el que te dio la familia que tienes. Tú hiciste un pacto con tu esposa cuando te casaste, y ese pacto es irrevocable. Hay relaciones que se rompen por causa de una infidelidad, que terminan en divorcio y no pueden volver a ser reparadas. Mira todo el caos que se forma. Casi siempre una mujer que se divorcia, que no conoce a Dios, enseguida se consigue otra pareja. Y tiene hijos. No sé si se case o no se case, pero tiene hijos. Lo mismo hace la otra parte. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos es visitado por Dios? Mira el caos que viene. ¿Cómo tú te vas a reconciliar con un esposo si tú ya tienes otro? ¿Y tú cómo vas a poder convivir con los hijos de tu otro esposo si tú ya tienes hijos con otro? O sea, todo se echa a perder, todo se pierde, amada hermana. Por eso tenemos que ser fieles al pacto. Un hombre bueno aconseja: no botes a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. No lo olvides. No botes a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. No arruines tu matrimonio. Al contrario, riega cada día ese jardín y verás que vas a cosechar los mejores años al lado de la persona que un día decidiste amar delante de Dios y de los hombres. El amor siempre será una decisión. No hay amor que se acabe. Lo que realmente se acaba es el deseo de seguirlo intentando. Toda persona que está en adulterio o haya considerado estarlo debe de arrepentirse y dejarlo todo radicalmente. Buscar al Salvador de su alma para que lo restaure y para que enmiende el daño causado. El matrimonio, amados hermanos, es un compromiso para toda la vida. El matrimonio es un pacto ante Dios. Cuando dos personas se casan y prometen estar juntos hasta que la muerte los separe. Importante es que meditemos en lo que nos está diciendo la palabra de Dios sobre estas enseñanzas y considerar cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Si has experimentado hoy las maldiciones del adulterio, las maldiciones de la fornicación, es fundamental buscar el perdón, la sanidad, la restauración a través del arrepentimiento y la fe. No olvides que antes de que cometas adulterio físico, cometiste adulterio espiritual. Te volviste rebelde contra Dios. Te volviste rebelde contra Dios, amada hermana. Y Dios permitió que tú cayeras con las personas que hoy son tus verdugos, que hoy son las personas que te recuerdan tu pecado todos los días. Cuando tú decidiste en tu corazón no serle fiel al Dios único, vivo y verdadero, y empezaste a adorar a los ídolos. Y no solamente tú, arrastraste a toda tu casa, amada hermana, amado hermano. Esos hijos que decían, cuando estaban pequeños y vieron a sus papás adulterar, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca lo voy a hacer, yo no voy a lastimar a mis hijos de esta forma. Pero si tú no te arrepientes, amado hermano, tu hijo tampoco se arrepiente, ¿cómo van a terminar con esas maldiciones? ¿Cómo Dios puede intervenir
si no hay un arrepentimiento? ¿Cómo se puede cortar esa cadena de maldición que va a ir de generación en generación? Por eso vemos hoy a un papá adúltero, vemos a un hijo adúltero y vemos a un nieto que está creciendo de la misma forma, porque no hay un salvador de ese pecado. Las consecuencias del adulterio son devastadoras, devastadoras. Dios quiere que el adúltero deje esta práctica pecaminosa para que la maldición no te siga hasta la eternidad. Tú que me escuchas hoy, hombre y mujer, hoy estás vivo, hoy te puedes arrepentir. Hoy puede Dios terminar con esa cadena de maldiciones. Vuélvete al Dios vivo y verdadero. Te voy a compartir unos textos bíblicos que son poder de Dios en la vida de las personas. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:12, el que encubra sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan 8:11, Jesús le habló a la mujer acusada de adulterio y le dijo, ni yo te condeno, no peques más. Ve la instrucción de Dios. Dios no te quiere condenar, Dios quiere que no peques más, vuélvete a Él. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El último texto bíblico que voy a comentarles es Isaías 1:16-18, que es un llamado al arrepentimiento verdaderos. Dice la palabra de Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Lo que le decía, te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder de tu esposo, te puedes esconder de tus hijos, pero nunca te vas a poder esconder de Dios. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amada hermana, hermano que hoy me escuchas, di no a la tentación, guarda el pacto. Este es todo por este día. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra da convicción. Que tu palabra, Señor, da esperanza. Hoy te ruego por salvación, Señor. Hoy te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, haga brotar de la tierra salvación y justicia, Señor. Convence tú al adúltero, Padre. Convence tú a la adúltera. Ten misericordia de los hijos, Señor. No permitas que se sigan levantando generaciones de adúlteros en esta tierra. Al contrario, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, revela a tu Hijo, Señor, que poderoso es para limpiar de pecado, Señor, a todo hombre y mujer que se vuelvan a Él. Y gracias, Señor, gracias por mostrarnos el pecado y la esperanza para dejarlo. Glorifica a tu precioso Hijo, de nuevo te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros, de nuestras familias, y porque quiere quitarle el dolor a nuestra sociedad y la vergüenza. Dios les bendiga mucho, que tengan un excelente fin de semana. Soy Lady Campos, que les transmitió en vivo desde Canadá. Nos vemos hasta el próximo martes. Gracias.